Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio poder estar aquí junto a mi Padre espiritual. El día de hoy tenemos un podcast bien bueno, un podcast que va a ser de mucha bendición para todos los líderes, especialmente para los pastores. Vamos a hablar del tema, ¿qué fuerza está impulsando tu iglesia? Wow. ¿Qué fuerza está impulsando tu iglesia? Quiero empezar diciendo que todo en esta tierra es impulsado por alguna fuerza. Todo. Nada puede moverse por sí solo. Todo tiene que ser impulsado por una fuerza. Por ejemplo, una carreta, no sé si has mirado las carretas. Sí. A mí me tocó mucho en mi pueblo que se usaban las carretas de esas de caballos, ¿no? Una carreta no se puede mover sola. Tiene que ser impulsada por un caballo. Sí. Entonces, necesita una fuerza que lo jale o lo impulse. Lo mismo, un carro, por ejemplo, un carro pues necesita un motor para que pueda ser impulsado. Todo en sí, si te pones a analizar, todo lo que se mueve es movido por alguna fuerza. No hay nada que pueda moverse por sí solo. Todo tiene que ser impulsado por alguna fuerza. Por ejemplo, yo tengo este acá que me regalaron, Best Dad Ever. Si yo lo pongo aquí, lo quiero mover para acá, obviamente, o sea, tiene que haber una fuerza que lo mueva. No se puede mover por sí solo. Sí. Entonces, todo en esta tierra tiene que ser movido por una fuerza. Y hay fuerzas, tengo que decir, visibles y hay fuerzas invisibles. Déjame te explico. Por ejemplo, cuando una persona abre un negocio, el negocio tiene que ser impulsado por alguna fuerza. Por ejemplo, una persona que abre un negocio, tal vez abre el negocio con esa ilusión o con esa mentalidad de que va a hacer mucho dinero, se va a hacer rico. Entonces todos los días la fuerza que lo levanta de la cama para ir a trabajar y echarle ganas, bueno, es esa ilusión de que se va a hacer rico. Sí. Entonces su negocio obviamente está siendo impulsado por ese deseo, esa ilusión de hacerse rico. O tal vez otra persona abra un restaurante, por ejemplo, y tenga la idea de vender las mejores hamburguesas de la ciudad. Entonces esa persona se levanta todas las mañanas con eso en la mente. Tengo que hacer la mejor hamburguesa de la ciudad. Entonces esa es la fuerza que lo impulsa. O tal vez a alguien le dijeron por ahí, tú no lo vas a lograr. Abrió un negocio y dice, tú no lo vas a lograr. Tal vez sus familiares, sus amigos o alguien por ahí le dijo que no lo iba a lograr y él se metió eso en la cabeza de que sí lo va a lograr, de que sí la va a hacer. Y cuando se levanta, la fuerza que va a impulsar a su negocio es eso que le dijeron, de que no lo iba a lograr y él se metió en la cabeza de que sí lo iba a lograr. Entonces podemos ver aquí, acabo de dar dos ejemplos, fuerzas visibles y fuerzas invisibles. Sí. Porque obviamente una ilusión, un deseo, no se mira, pero es una fuerza que está ahí. Entonces hay fuerzas visibles y hay fuerzas invisibles. Wow, qué tremendo. Me viene a la mente, por ejemplo, cada mañana que me paro para ir a trabajar, me despido de mis hijos que están durmiendo. Sí. Y entonces me motiva para que por eso voy a trabajar cada mañana por la familia. Ahí es ahí me está impulsando algo que no se ve, una fuerza invisible, ¿no? Claro, o sea, todos yo creo que nos levantamos y vemos la familia y sabemos que pues que tenemos que pagar la casa, los gastos de la casa y tiene uno que hacerlo. O sea, yo no creo que haya personas que no quisieran quedarse ahí un día más durmiendo, ¿no? A gusto en la casa. Pero en ocasiones uno se levanta y tiene que ir a trabajar o tiene que hacer ciertas cosas. Y hay una fuerza que nos impulsa, claro, es la familia, es algo bien bonito. Entonces, es obvio que hay fuerzas visibles y hay fuerzas invisibles, pero todo en esta tierra se mueve por alguna fuerza. Sí.
Y la iglesia es de la misma manera. Wow. O sea, la iglesia está siendo impulsada por alguna fuerza. Entonces voy a mencionar algunas de ellas. Obviamente no tenemos el tiempo para hablar de todas porque son un montón en realidad, pero voy a hablar de algunas de ellas que son bien importantes y creo que va a haber pastores que tal vez se puedan identificar y hacer cambios en su ministerio. Tal vez puedan recapacitar de alguna fuerza que ha estado moviendo, empujando o impulsando a su iglesia que no es correcta. Y creo que tal vez haya pastores que hagan cambios y regresen en realidad a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces voy a hablar de algunos diferentes tipos de fuerzas que impulsan a la iglesia. Por ejemplo, ahorita en el mundo entero se está viendo una transición o está viendo un cambio, como que Dios está reformando las cosas y estamos viendo un cambio de la religión al reino de Dios. Sí. Todavía creo que es muy notorio que en una ciudad hay muchas iglesias religiosas. La mayoría de iglesias en cualquier ciudad del mundo son iglesias todavía muy legalistas, muy tradicionales, muy religiosas, y hay unas que ya transicionaron y son iglesias de reino. Entonces la iglesia está en esa transición de iglesia religiosa tradicional a iglesia de reino, pero hay iglesias que están siendo todavía impulsadas por la tradición o por la religión. Wow. Mira qué tremendo. Hay iglesias que están siendo impulsadas por la tradición o por la religión. Ahora, yo digo que una iglesia debe de estar abierta a los cambios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia, pero siempre está haciendo cosas nuevas. O sea, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y esa es una verdad tremenda, de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, pero siempre está haciendo cosas nuevas. Sí. En sí, cuando nos vamos a la palabra, es interesante ver que Dios usó un hombre de una forma y usó a otro de otra forma y usó a otro de otra forma. O sea, el mismo Dios haciendo cosas diferentes con diferentes personas. Entonces, siempre Dios está haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Y creo que la iglesia debe de entender ese principio. La iglesia debe de entender que sí, Dios no cambia, pero que siempre está haciendo cosas nuevas. Y en una iglesia que opera la tradición, la religión, o una iglesia que está siendo impulsada por la religión o por la tradición, cuando se quieren hacer cambios, como que el liderazgo de la iglesia tiende a decir, no, es que siempre lo hemos hecho de esta manera. Sí, la verdad que es cierto, porque por eso hay iglesias muy religiosas donde el pastor el pastor va tal vez a alguna conferencia donde le hablan del reino y él no está dispuesto a hacer el cambio porque dice, así me enseñaron, así lo aprendí y no lo quiero cambiar. Y entonces se quedan en la religiosidad por no querer hacer el cambio, o tal vez porque tienen miedo, porque piensan que están fallando, porque dicen, si Dios es el mismo, ¿por qué tenemos que hacer ese cambio? Sí, y lo tremendo es que en ocasiones podemos hablarle con la palabra en sí, todo el tiempo, en todas las conferencias, en todos los eventos, en todas las enseñanzas, las predicaciones, siempre lo que hablamos lo hablamos conforme a la palabra de Dios. Sí. Entonces no es como que estamos inventando cosas o haciendo cosas fuera de contexto. Todo lo que hacemos lo hacemos conforme a la palabra de Dios, y uno enseña la palabra, pero cuando hay una persona con una mentalidad religiosa, aunque lo leas, aunque le expliques con la Biblia, no está dispuesto a hacer los cambios, porque para esa persona pesa más lo que le enseñaron, lo que le metieron, su religión, su legalismo, su tradición, que la misma palabra de Dios. Sí. Entonces es por eso que no están dispuestos a hacer cambios. Y sabes, yo estaba meditando en esto, creo que el objetivo de una iglesia tradicional o religiosa es básicamente prolongar el pasado. Wow. Déjame te explico. Yo entiendo que la nube de Dios siempre se está moviendo. Sí. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la nube iba sobre ellos, pero de repente la nube se estacionaba y ellos tenían que acamparse.
y duraban 2, 3 días, 40 días acampados en un lugar, pero de repente la nube se movía y no es como que ellos se podían quedar ahí, porque la gloria de Dios se iba. Sí. Ellos tenían que ir a seguir la gloria de Dios. Entonces, muchas de las iglesias de este tiempo están en la religión o en la tradición y en un tiempo estuvieron bajo la nube. Wow. Pero la nube ya se movió. Sí. Ya se movió en la forma de ministrar, en la forma de orar, en la forma de enseñar, en la forma de predicar, en la forma de ministrar. Ya la nube se movió, pero ellos quieren prolongar el pasado. Wow. Ellos quieren que la nube siga ahí cuando la nube de Dios ya no está ahí, ya no se está moviendo. Entonces, eso es lo que le pasa a una iglesia que es impulsada por la tradición, por la religión. Wow, qué verdad tan grande acaba de decir, porque es cierto, porque en un tiempo funcionó. Sí. Y miraron que había presencia de Dios, sí, y que estaba habiendo un crecimiento, y entonces se quedaron ahí. Sí. Y entonces piensan que quedándose ahí va a volver a pasar sin saber que ya hay otros cambios diferentes, otros métodos, pero como en un tiempo funcionó, se quedan con ese pensamiento de que no, porque si dejamos de pensar de esta manera, no va a funcionar. Si ya lo vimos, ya lo vivimos, wow, o hay que quedarnos ahí, sí, para otra vez experimentarlo. Y prolongan el pasado. Prolongan el pasado, wow, es una verdad. Entonces no sí podemos dejar que la iglesia en este tiempo sea impulsada por la religión, sí, o por la tradición. Bueno, número 2, el líder. Esta está bien tremenda porque creo que en estos últimos años han estado surgiendo muchas, no digo pocas, muchas iglesias que están siendo impulsadas por el líder. Y hasta cierto punto tengo que decir que es correcto, pero no al todo. ¿Por qué? Porque una iglesia cuando es impulsada por el líder, y cuando digo líder estoy hablando del apóstol, estoy hablando del pastor o del profeta. Cuando una iglesia es impulsada solamente por un líder y todo se centra en el líder, si el líder llega a fallar, si el líder llega a faltar, si el líder llega a morirse o X, todo se viene para abajo. ¿Por qué? Porque en esa iglesia todo estaba centrado en el líder. Wow. No podemos caer en ese error. Ese error lo cometió Josué. Lo cometió Moisés, que en los tiempos de Moisés todo estaba centrado en Moisés. Sí. Josué, todo estaba centrado en Josué. Pero ¿qué pasó? Muere Josué y ya no hubo un líder que siguiera adelante. Sí. Entonces, qué tremendo que muchas iglesias están así y crecen. ¿Por qué? Porque hay un líder con carisma, hay un líder con unción, hay un líder con poder, hay un líder que sabe predicar, que Dios lo usa, y parece ser que estas iglesias crecen mucho, pero todo enfocado en el líder. Lo feo es que en una iglesia así solamente el líder es usado. Yo le doy gracias a Dios que nosotros hemos transicionado y acá estamos levantando hijos que Dios los está usando. Sí. Esta semana pasada que tuvimos Semana de Rediles Unidos, vimos cómo Dios usó a los hijos espirituales en la palabra, en la administración, en la enseñanza. O sea, fue algo tremendo. Una iglesia, yo digo, no puede ser impulsada solamente por un líder. Wow, y en verdad que es algo que en estos tiempos se está viviendo, se está experimentando, porque de hecho, cuando nada más se centra en el líder o en el pastor, las iglesias cierran, sí, o terminan porque faltó el pastor o le pasó algo, murió, y hasta ahí llegó y ya no se expandió el ministerio, ya no creció, sí, ya quedó estancado porque estaban centrados en uno solo. O sea, llega eso a afectar tanto que ya el ministerio ya no continúa. Sí, definitivamente. Esto lo vemos en muchas iglesias tradicionales, sí, también. Yo conocí un montón de iglesias donde nunca se le dio oportunidad a nadie. El único que enseñaba era el pastor. Sí. El único que predicaba era el pastor. El único que hacía milagros era el pastor. El único que oraba por la gente era el pastor. Todo el pastor. Sí. Entonces nadie supo hacer nada. Nadie sabía cómo orar, nadie sabía cómo predicar, nadie sabía echar fuera un demonio. ¿Y qué pasó? Crecieron. ¿Por qué? Porque el pastor lo hacía constantemente cada semana y se volvió muy bueno en lo que hacía. Y la gente lo miraba y decía, wow, qué tremendo pastor. Entonces son iglesias que crecieron mucho, se convirtieron en iglesias muy grandes, pero cuando el pastor murió
o ya no estuvo por alguna razón, tuvo que dejar el ministerio, bueno, la iglesia completa se vino para abajo. Sí. Eso no hizo Jesús. Jesús entrenó a sus discípulos para que ellos hicieran lo mismo que él hacía, y esa es una iglesia de reino. Y sí, porque realmente la iglesia del Señor no puede parar. Tenemos que seguir avanzando, se tiene que seguir expandiendo. Y cuando hay hijos que se desarrollan, que crecen, o sea, la obra se sigue expandiendo y sigue creciendo, porque después ellos van a levantar a otros y a otros. Amén. Y no va a parar la obra. Amén, amén. Eso es lo que creemos, lo que estamos enseñando. Sí. Y si alguien nos está viendo por acá, que tal vez su iglesia está siendo impulsada solamente por el pastor, yo creo que es una iglesia donde hay un foco de alerta. En una iglesia no puede haber una estrella. Ahí todo mundo tiene que ser usado por Dios de alguna manera. Bueno, número 3, las finanzas. Yo creo que nos vamos a meter en un poquito de problemas por acá, pero esta es una realidad. Hay iglesias que están siendo impulsadas por el dinero. Wow. Y creo que en este tipo de iglesias que están siendo impulsadas por las finanzas, la pregunta en el liderazgo, en los pastores o en la gente que administra es: ¿cuánto dinero entró? Esa es la pregunta. Cada domingo, ¿cuánto dinero entró? ¿Cuánto dinero tenemos? Y ese es un gran peligro, porque poner la mirada o el corazón en las finanzas es algo demasiado peligroso para la iglesia. La iglesia no puede ser impulsada por las finanzas. Yo creo que cuando se hacen las cosas bien, yo creo que el que suple las necesidades de la iglesia es Dios. Dios se encarga de suplir toda necesidad y la iglesia no va a batallar por dinero. A lo contrario, cuando la gente empieza a poner su mirada, los pastores, su mirada en las finanzas, parece ser que las finanzas empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque han desviado su mirada de Dios y ahora la han puesto en las finanzas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y por eso es de que será que muchos empiezan bien, pero cuando ponen su mirada o la iglesia se empieza a impulsar por las finanzas, ya todo empieza a cambiar y se viene viniendo abajo por poner la mirada o que es impulsada por las finanzas. Sí, es triste y creo que se puede ver muy claro ir a una iglesia y cuando siempre están pide y pide y pide y pide, siempre están vendiendo algo o tratando de alguna forma de que dejes todo tu dinero ahí. Tú sabes que es una iglesia que no tiene una intención correcta o no está establecida con un propósito correcto. Ahí el propósito o lo que los mueve, lo que los impulsa es ganar dinero y obtener ganancias, y la iglesia no está para obtener ganancias. La iglesia no se debe de mirar así: voy a ganar, me voy a hacer rico de la iglesia. Esa no debe de ser la mentalidad de un pastor o de un siervo de Dios. Bueno, voy rápido. Número 4, los programas. Creo que esto es algo también que experimentó la iglesia tradicional y lamentablemente muchas iglesias, aún iglesias de reino, están entrando y cayendo en este grave error de poner programas para todo. No sé si te acuerdas cuando íbamos a la iglesia, que estábamos niños, todo era un programa. Sí. Reunión de varones, grupo de varones, de damas, la escuela dominical. Bueno, todo era un programa. Sí. O sea, la iglesia era dirigida por un programa. Y al final lo que pasa es que se quita la mirada de ganar almas, se quita la mirada de que la iglesia avance. Ahí más bien la gente está enfocada en qué programa tenemos el día de hoy. Sí. En suplir a las personas para cada programa para que salga el servicio. Y ese no debe de ser lo que impulsa a una iglesia. Lo que realmente, cuando hay eso, lo que impulsa a las personas es más moverse emocionalmente y se pierde la búsqueda de Dios. Sí, o sea, ya no se pierde el enfoque de buscar la presencia de Dios y están más preocupados en lo que se va a preparar para el programa. Y es triste porque es como si hicieran a Dios a un lado y fuera más importante el programa del hombre, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que cuando se vuelve la iglesia puros programas y programas y todo el mundo sí participa de alguna manera en algún programa, pero se sale del propósito original.
de Dios para la iglesia. Entonces, mucho cuidado con este tipo de iglesias que solamente son impulsadas por programas y programas. Número 5, esta también está bien interesante, los edificios. Los edificios. Creo que esto es un tema un poco difícil, pero no hay nada malo con desear tener un buen local. No hay nada malo con desear o orar o pedirle a Dios un lugar más grande. No hay nada malo con eso. El problema es, y esto yo lo digo y tengo autoridad para decirlo porque por gracia de Dios hemos estado en lugares muy bonitos, hemos abierto varias iglesias y tengo autoridad para decirlo porque yo he pasado por esto. Pero cuando uno empieza la iglesia, uno empieza con una buena intención y tal vez no todos empezaron así, pero la mayoría, yo empecé así en un lugar muy pequeño, un lugar muy humilde, muy chiquito, se llenaba y creo que todos tenemos esa ilusión de un lugar más grande, pero es bueno desearlo, es bueno orar, es bueno pedirle a Dios, Señor, muévenos a un lugar más grande, pero no se puede convertir el enfoque principal de la iglesia. Wow. Yo he visto iglesias, por ejemplo, que no están llenas y ya están buscando un lugar más grande. Sí. Y le echan la culpa a la fe. No, es que por fe nos vamos a mover a un lugar más grande. Bueno, por fe, primero llene el que tiene. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, eso ya no es fe, eso es orgullo. Quererte mover a un lugar mucho más grande cuando todavía no has podido llenar el que ya tienes, es orgullo, no es fe. Sí. Fe sería que llenes el lugar que Dios te dio, aunque sea pequeño, aunque sea humilde, que lo llenes. Y fe sería, ok, vamos a abrir otro servicio y llenar el otro servicio. Y este es un consejo tremendo que le voy a dar a los pastores. Pastores me tienen que oír. Aprovechen bien el lugar que Dios les dio. Esto yo lo hablo por experiencia. Todas las cosas que hablo acá en el podcast es porque las hemos vivido. No agarren un lugar más grande, un local más caro, si todavía no llenan el que tienen. Esa es una locura. Hacer eso es una locura. O sea, uno tiene que poner los pies en la tierra y llenar el lugar que Dios nos dio. Si es posible, abrir un segundo, un tercer servicio, pero aprovechar bien el lugar que el Señor nos dio. Cuando la iglesia se echa la carga de un lugar más grande, un lugar que no necesita, fíjate qué tremendo. Todo el enfoque ya es el local, el edificio. Y la iglesia termina desgastándose, tratando de pagar un lugar que no tiene la capacidad para pagarlo. Wow. Y esto es algo bien terrible que le está pasando a muchos pastores. Wow, es tremendo porque ahorita en las redes sociales hay muchísimos predicadores que hablan acerca de esto, de que les siembres una ofrenda porque están trabajando en agarrar un lugar más grande, wow. Pero sus iglesias son pequeñas. Sí. Las iglesias son pequeñitas, el local que tienen, o sea, como dicen, no están llenos y ellos ya están pidiendo el dinero por las redes sociales y sí. Ayúdenos para que compremos un templo grande, estamos trabajando, la gente, nuestra iglesia está vendiendo para comprar un templo, sí. Pero es pequeñito, o sea, qué tremendo que están pensando en eso cuando todavía no se llena. No se puede convertir el edificio, el local, en lo que mueve a la iglesia. O sea, tenemos que hacer servicios para pagar el local. Sí. Eso no puede ser así. Debe uno de tener mucho cuidado. Wow. Que el edificio no nos saque. Por ejemplo, yo doy el testimonio de aquí de Phoenix. En Phoenix estamos en un lugar más o menos, está bien. No es un lugar donde vamos a terminar. Yo creo que vamos de pasada por aquí. Lo hemos remodelado. Es un lugar bonito y hay mucha gente. O sea, sí. Los domingos, tú has visto, se llena. Sí. Yo empecé a orar y decirle, Señor, abre las puertas para un lugar más grande, más amplio, un lugar de reino. Pero yo entendí en este tiempo que estuvimos orando que es mejor aprovechar el lugar que tienes.
O sea, si ya llenaste un servicio, bueno, ahora abre otro servicio y llénalo. Y si llenas el segundo, abre otro servicio y llena el tercero. Ahí estás aprovechando el lugar y el templo no va a ser una carga. El templo va a ser algo que lo puedes pagar fácil y vas a seguir expandiendo el reino de Dios para hacer otras cosas. Sí. Esto es algo tremendísimo. Sí. Bueno, número 6, los eventos. Wow. Los eventos. Creo que una iglesia impulsada por eventos es una iglesia que simplemente quiere mantener ocupada a la gente. Todos los días hay eventos. Y una iglesia no puede ser impulsada por eventos. Los eventos son buenos hasta cierto punto, pero no debe de ser lo principal de una iglesia. O sea, la iglesia no debe de ser solamente impulsada por puros eventos. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia es impulsada por puros eventos, los únicos días que se va a llenar es el día del evento. Sí. Pero ¿qué tal cuando no hay evento? La gente no va a ir, porque lamentablemente la mayoría de las personas están siguiendo a algún famoso, algún predicador muy famoso, usado por Dios, y el día que lo traen a su iglesia, la iglesia se llena a reventar. Pero ¿qué tal el día que no está el predicador famoso? Entonces ya no va la misma gente. Entonces, una iglesia no puede ser impulsada solo por eventos. Yo he escuchado pastores que hacen muchos eventos, que la razón que hacen los eventos es para mantener la iglesia llena, sí, porque es la única manera, y mantener a las personas entretenidas. Pero sí, de ahí en fuera no hay un crecimiento en la gente y nada más va pues por el momento, por la persona que va a ir o un grupo que va a tocar o lo que sea. Sí, definitivamente. Creo que los eventos, y lo voy a decir, se va a oír mal, pero muchas veces estos eventos grandes se usan aún para robar gente de las iglesias. Wow. ¿Por qué? Porque trajeron a un predicador famoso y a ver a ese predicador no va a ir gente mundana. No va a ir gente del mundo porque la gente del mundo no lo conoce. Sí. Va a ir gente que se congrega en otras iglesias. Entonces, cuando se hace el evento, va gente y se llena con gente de otras iglesias. Entonces llegan y dan el anuncio: si usted no tiene un lugar donde congregarse, si está teniendo problemas, véngase para acá, aquí tenemos servicios tal día. Entonces lo que se convierte es en una robadera de almas. Wow. Y eso es un peligro para una casa cristiana, para una iglesia. Eso es un peligro tremendo. Se convierte en una llamarada. La iglesia no puede ser impulsada solamente por eventos. Vamos rápido. Número 7, los nuevos. Hoy aquí voy a tener un poquito de problemas, pero tengo que hablarlo. Los nuevos. Creo que hay iglesias que están enfocadas al 100% en los nuevos. Wow. Y es bueno. Hasta cierto punto creo que es bueno que uno esté enfocado en ganar almas nuevas. Pero no puede ser todo el enfoque de la iglesia. Te voy a decir por qué. Porque una iglesia que se enfoca solamente en los nuevos es una iglesia que sí puede crecer, pero va a llegar el momento donde la iglesia va a tener que cambiar ciertas cosas para atraer más nuevos. Por ejemplo, yo he visto iglesias que están tan desesperadas por el crecimiento y dicen, bueno, vamos a traer, por ejemplo, a un payasito a la iglesia. Y está bien, no tengo nada en contra de eso, nosotros lo hemos hecho. Pero estoy dando un ejemplo, vamos a traer un payaso a la iglesia para traer gente nueva. Entonces traen al payasito y miran que les funcionó. Entonces dicen, bueno, ahora vamos a traer a un cantante. Les funciona. Entonces va creciendo hasta el punto que se salen de la verdad. Wow. Comprometen el evangelio, comprometen la verdad solamente por agradar a la gente nueva y que la iglesia siga creciendo. Sí, ganar almas es importante, los nuevos son importantes, pero no puede ser lo que impulsa a la iglesia. Wow, no puede ser lo que impulsa a la iglesia. Tanto como la gente que está llegando es importante y como la gente que ya tenemos también es importante. Es igual.
Sí, eso no se le puede dar solo el énfasis a los nuevos nada más. No puede la iglesia impulsarse solo por eso, ¿no? Debe de haber un balance en los dos. Debe de haber un balance definitivamente. Sí, enfocarnos en ganar almas, pero también enfocarnos en retener las almas. Y voy a terminar ya con esto porque tenemos que ir, nos vamos volando por acá. Este va a ser un podcast cortito, pero ¿cuál debe de ser la fuerza que impulsa a la iglesia? Creo que esa es la pregunta que todos debemos de hacernos. ¿Cuál debe de ser la fuerza que impulsa nuestra iglesia? ¿Y sabes cuál es? Tal vez no es lo que muchos están pensando, pero la fuerza que impulsa a la iglesia debe de ser el amor por Dios. El amor por el llamado de Dios. Eso es lo que nos debe de impulsar. Yo estoy acá, en realidad, por amor. Sí. Primeramente, amor a Dios y amor al pueblo. Yo vengo todos los domingos, es más, me sacrifico en horas, días de estudio para traer un buen mensaje, una buena comida, solo por una cosa, por amor a Dios y por amor al pueblo. Eso es lo que me mueve. Eso es lo que me hace, es la fuerza que me hace venir a la iglesia. Es lo que me ayuda a no desanimarme, a mantenerme activo cada semana. Hay gente que me dice, pastor, ¿usted cómo le hace? ¿Usted no se desanima o qué? Todos pasamos por problemas, pero yo creo que el amor que tengo por Dios y por la gente, por la iglesia, es mucho más grande que cualquier cosa que pueda venir a mi vida. Necesitamos el amor de Dios. Wow, y ahora si no tuviéramos el amor de Dios, entonces, ¿qué es lo que nos está impulsando, no? Entonces, el amor hacia Dios debe ser el impulso. Sí, definitivamente el amor a Dios es lo principal. En sí, ahí en Juan 21, no sé si recuerdas o has leído cuando Jesús le dice a Pedro, dice, Pedro, ¿me amas? Sí. Y le dice, pastorea mis corderos. Y luego le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pastorea mis ovejas. Entonces, el pastorear tiene que ver con el amar a Dios. O sea, lo que en realidad Jesús le estaba diciendo, Pedro, si me amas en verdad, pastorea mis ovejas. Demuestra que me amas haciendo el llamado que yo te estoy entregando. Wow, de pastorear mis ovejas. Sí. Entonces, lo que nos mueve como ministros y lo que nos debe de mover, lo que nos debe de mantener y lo que nos debe de impulsar todos los días, no es el dinero, no es la fama, no es nada de lo que este mundo nos pueda dar. Tiene que ser el amor por nuestro Dios. Porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como si fuera para Él. Y por eso es el amor a nuestro Dios. Definitivamente. Creo que una persona que ama a Dios no va a comprometer la palabra. Sí. Una persona que en realidad ama a Dios. Un pastor que tiene una iglesia, que empezó una iglesia y que está ahí cada semana porque ama a Dios, no va a comprometer la palabra. La palabra la va a decir como es, le duela a quien le duela. No sé si estuviste en el mensaje de ayer. Ese mensaje estaba fuerte. Sí. Y este tipo de mensajes ya no se escucha en ningún lado. Es más, en YouTube, un predicador de reino hablando así tan claro, no lo vas a encontrar. Sí, no. O sea, esos mensajes son fuertes, pero no podemos comprometer el mensaje. No podemos comprometer el evangelio. Cuando uno ama a Dios de verdad, uno va a decir las cosas como son, porque en realidad amamos a Dios. Sí. Dios les bendiga a todos. Espero y este podcast haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Ayúdenos a compartir. Ya llegamos a 18,000 seguidores en YouTube. Wow. Estamos orando. Queremos llegar a los 100,000. Porque a los 100,000 estaba viendo que YouTube te envía una plaquita de plata. La vamos a colocar por acá. 100,000 seguidores. Esperemos que para fin de año ya sean, no sé, lleguemos a los 100,000 en el nombre de Jesús. Sí. Yo lo creo. Sí, yo lo si creo es que también. Dios les bendiga a todos. Háganos like por ahí. Invite a alguien a seguirnos o envíele este podcast a alguien. Muchas bendiciones a todos.